Hola amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Con ustedes el pastor Luis Aguiluz. Aquí estamos para compartir la lección de la escuela sabática. Estamos en el repaso de la lección. Esta semana estamos con la lección número 7, que se titula A uno de estos mis hermanos pequeños. Y vamos a saludar a todos nuestros amigos que semana a semana están acompañándonos, están compartiendo este video, el repaso de la lección, y estamos también nosotros seguros que mientras más conocemos la palabra de Dios, estamos mejor preparados para compartir, para enseñar y también para que podamos soportar las dificultades que cada día se nos presentan. Vamos a escuchar el versículo de esta semana que se encuentra en Mateo 25:34. Nuestro hermano Ezequiel Peña nos trae este versículo cantado, así que vamos a escucharlo. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Muy bien, después de haber escuchado a nuestro hermano Ezequiel, vamos a repasar un momentito más Mateo 25:34, que nos dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Qué hermoso es cuando nosotros vemos a ese Dios todopoderoso que nos muestra su amor. No solamente lo dice, sino que Él se rebaja a ser como una de sus criaturas con la finalidad de salvarlo. Y Él también se pone en el nivel de aquellos más indefensos, que sufren, enfermos, necesitados, y dice que nosotros, cuando hacemos algo por ellos, es como si se lo estuviésemos haciendo a Él. Así que la lección de esta semana nos habla del trato que se debe dar a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros, a aquellos que están privados de su libertad, aquellos que están pasando momentos difíciles y que tal vez han tenido que refugiarse en otro lugar, salir de su país, pasar dificultades como hoy día que estamos viendo terremotos tremendos, guerras, y todas estas situaciones crean grupos de personas con necesidades que son realmente lamentables. Gente que está pasando hambre, pasando frío, gente que no tiene dónde vivir, gente que no tiene un lugar donde pasar la noche. Todas estas cosas requieren de una acción inmediata. Y el Señor nos ha llamado a nosotros para que podamos ser sus manos, podamos ser sus pies y podamos llegar a ellos con algo que pueda saciar la necesidad que están pasando en este momento. Así que ayudar a los pobres no es una opción, no es algo que yo decido hacerlo o no. Es seguir el ejemplo de Jesús y obedecer sus mandamientos, obedecer sus mandatos para que podamos de esta manera pues mostrar que somos realmente cristianos, hijos de Dios. Mis queridos amigos, el ejemplo de quién seguimos nosotros. La lección de la semana nos presenta que nosotros tenemos que seguir a Jesús. Él es nuestro maestro, Él es nuestro líder y es a Él a quien nosotros imitamos. Es por Él a que nosotros nos llamamos cristianos. Y es Él quien nos va a rescatar, quien nos va a redimir. Pero mientras estamos en esta tierra, Él nos llama a cumplir una misión. Él nos dice que nosotros tenemos que preocuparnos, que velar, que apoyar, que darle una mano a aquellos que necesitan.
En aquel momento cuando Jesús asistió a una sinagoga, nos dice allí en el Evangelio según San Lucas, ¿verdad? En el capítulo 4 y en el versículo 16 en adelante, Jesús entra a la sinagoga, dice la palabra de Dios, como era su costumbre, y se levantó a leer. ¿Y qué lee Jesús? Dice aquí, se le dio el libro del profeta Isaías, dice 4, versículo 17, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. Aquí Jesús deja a todos los presentes con la boca abierta, porque en aquella época hablar del Mesías era hablar de un libertador, de un guerrero, de alguien que iba a venir a liberarlo del yugo romano. Así que más lo veían desde la perspectiva política, militar. No lo veían desde una perspectiva religiosa, espiritual. Ellos estaban más enfocados en lo que estaban viviendo, en la invasión romana y la liberación de esa invasión. Entonces cuando Jesús se levanta y lee y aplica esa profecía de Isaías a su propia vida, entonces todos se quedan asombrados, todos se quedan maravillados y comienzan a decir, ¿quién es Él para aplicar la profecía a sí mismo? El amor de Jesús por los pobres es una de las principales evidencias de su mesianismo. Porque así como lo profetizó Isaías y así como Jesús comenzó a desarrollar su ministerio y velar por los necesitados, por los pobres, por los enfermos, por los endemoniados, por los cojos o paralíticos, etc., Jesús estaba dando esa libertad, no del yugo romano, sino del yugo de Satanás. Esa es la libertad plena que el Señor quiere darnos. Esa es la libertad que nos da vida eterna, porque el Señor está preocupado más que cualquier otra cosa en nuestra salvación. Así que Jesucristo es el cumplimiento de aquellas profecías mesiánicas y Jesucristo viene a liberarnos del pecado y de las garras de Satanás. Y cuando el Señor Jesucristo comienza a caminar por las calles, sanando y curando, todos comenzaban a ver en Jesús el Salvador del mundo. Todos comenzaban a ver en Jesús a alguien que predicaba con el ejemplo, que se veía que en él estaba el Espíritu de Dios, porque realmente así lo había dicho, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y nosotros, mis queridos hermanos y amigos, tenemos que orar para que el Espíritu del Señor también esté sobre nosotros y que podamos hacer las obras que hizo Cristo, porque aún Jesús dijo, ustedes harán obras mayores de las que yo he hecho. Y el Señor ha prometido que el Espíritu Santo estará con nosotros, el Consolador que nos acompañará todos los días hasta el fin del mundo. Así que, ¿qué esperamos para que nosotros también comencemos a seguir a Jesús y seguir su ejemplo y sus pisadas? Miren lo que nos dice aquí la lección. El Señor siempre hizo provisión para los necesitados, para los pobres. Porque una vez que entró el pecado, entonces comenzó a haber un desequilibrio en diferentes áreas. Había gente que comenzaron a hacerse ricos y otros pobres. Algunos que tenían libertad y otros esclavos. Algunos que comenzaron a sitiarse en un lugar prominente por, entre comillas, decir que son hombres y poner en un lugar muy bajo a las mujeres, porque decían que por ahí entró el pecado y que tenían que tenerlas allí bajo, ¿no? Dominadas. Aún a los niños lo tenían también en una situación bastante deplorable. El Señor vino a cambiar todas estas cosas y el Señor nos dice en su palabra que la preocupación por los pobres debería ser algo que marque nuestra dependencia de Dios. Ya cuando el Señor reveló a Moisés cómo vivir
en un mundo en el cual no hayan estas diferencias ni estas situaciones tan adversas. Él creó un plan para que cada cierto tiempo, ¿no? Por ejemplo, la tierra la trabajaban 6 años, la dejaban descansar una. Y ellos tenían la convicción y la seguridad y la fe que en el sexto año esa tierra iba a producir el doble para vivir ese año y el siguiente, mientras que la tierra estaba en barbecho, o sea, en descanso. Y luego comenzaban nuevamente el año 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el 6 cosechaban y tenían para poder hacer descansar la tierra un año más. Y tenían que dejar allí para que los pobres y las viudas y aún hasta los animales tengan alimento y comida. Algunos que entraban en una situación de pobreza por la muerte de un familiar, por las guerras o por X situaciones, ellos a veces se empeñaban o vendían su propiedad. Entonces el Señor había establecido que cada 50 años había una fiesta especial que era la del jubileo, en donde los que habían vendido o habían perdido sus propiedades tenían que retornárselas, ¿no? Tenían que tenerlas para atrás, tenían que dárselas una vez más. Todo esto nos muestra que Dios tenía en mente cómo ayudar a los pobres a través de aquellos que tenían bendiciones. Si el pueblo de Dios hubiese seguido todas estas indicaciones, no hubiesen habido pobres, porque todos hubiesen entendido. El que tenía más daba al que tenía menos. El que había perdido su propiedad la recuperaba. Y de esa manera no hubiese habido lo que hoy día hay. Tanto egoísmo, hacen trabajar la tierra hasta de más, hay explotación, hay abuso y todas estas cosas en realidad acrecientan esa diferencia, esa brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. Satanás trabaja con mucha astucia, pero el Señor también. Y el Señor quiere que nosotros seamos sus manos. Aquí en la palabra de Dios, y específicamente en la lección de esta semana, nos muestra algunos ejemplos prácticos. Nos habla del joven rico. Nosotros hemos leído la palabra de Dios y allí en el libro de Mateo 19 nos habla de que este joven se acercó a Jesús. Este joven vino a buscar a Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay un bueno sino Dios. Estaba queriendo enfocar la mente de este rico hacia Dios. A Jesús no se le veían riquezas. Dios era el poderoso, el Rey de Reyes, ¿no? El Señor, que vive en toda la prominencia, en las riquezas. Así que, mira, Él es rico. Tus riquezas no son nada. ¿Por qué me llamas bueno? Él es bueno. Pero si quieres tener parte en el reino de Dios, mira, anda, vende tus riquezas y dale a los pobres. ¿Y qué pasó con este joven rico? Y le dijo: y después ven y sígueme. Imagínense, le estaba queriendo hacer formar parte de su comitiva, del grupo de aquellos que estaban preparándose para predicar el Evangelio. Pero él no aceptó. Se fue triste. ¿Por qué? Dice: porque tenía muchas riquezas. No quería dejar las riquezas. Tal vez su corazón estaba más con las riquezas que con Dios. Y el problema al final no son las riquezas, sino es el amor a las riquezas. Donde nosotros ponemos nuestro corazón, nuestros deseos y nuestros sentimientos. Y si nosotros los ponemos en las cosas materiales, en las riquezas, entonces estamos equivocándonos. Porque las riquezas no salvan. El que salva es Dios. Entonces Jesús le dice, ¿no? Cuando lo veía que se iba, Jesús le dice a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de los cielos un rico. ¿Qué pasó luego? Encontramos la experiencia de Zaqueo. Zaqueo también era un judío rico, ¿no? Pero se había enriquecido trabajando como cobrador de impuestos, ¿no? Acercándose a aquellos que odiaban al pueblo de Israel, o sea, a los romanos, y trabajaba para ellos. Y la gente ya llegó a tenerle cierto rencor, cierto rechazo. Pero Zaqueo, que vivía en Jericó,
tenía conocimiento de Jesús y tenía el deseo de acercarse, tenía el deseo de conocer, tenía el deseo de ver a aquel de quien hablaban tantas cosas. Y ese deseo lo llevó a subirse a ese sicómoro con la finalidad de ver a Jesús. Y Jesús, viendo la intención de su corazón, le dijo: Zaqueo, bájate de allí, esta noche voy a ir a tu casa. Y él, claro, cómo no, preparó todo para que Jesús viniera. Y cuando Jesús llegó, ¿qué le dijo? La salvación ha llegado a tu casa. ¿Y quién había llegado? Jesús. Porque Jesús es la salvación. Y si nosotros aceptamos a Jesús en nuestra casa, las cosas cambian. Y así fue con Zaqueo. Él dijo: Señor, si en algo he engañado, si en algo he hecho incorrectamente, voy a dar una parte de mis riquezas a los pobres. Y así, de esta manera, Zaqueo dijo: voy a dar la mitad de lo que tengo, voy a compartir con los pobres, voy a dar, y a aquel que he defraudado le voy a devolver todavía más. Vemos aquí una diferencia. Tal vez el Señor no le dijo: oh, Zaqueo, como vas a dar la mitad nomás, no, tú no te salvas, tú no vas a estar en el cielo. No, él vio que en lo profundo de su corazón, por más que amaba esas riquezas, estaba dispuesto a desprenderse de ellas, a compartirlas, a devolverlas o a darlas a los demás. Y esa intención del corazón que el Señor conoce. El Señor no nos pide que demos todo lo que tenemos. No nos pide que demos y nos quedemos sin nada. No, el Señor nos dice poco a poco que vayamos dando, que vayamos compartiendo, pero Él ve la intención con que nosotros damos. Si es que damos realmente por amor o damos por interés, damos por compromiso o damos por ciertas presiones. El Señor nos motiva para que nosotros demos con amor, de corazón, porque realmente nos nace. Y ese espíritu de dadivosidad que lo manifestó Zaqueo aquí, es el mismo espíritu que debe también manifestarse en nosotros, porque es el mismo Espíritu Santo que toca el corazón de las personas. Y nosotros vemos que por la gracia de Dios, aún los ricos pueden salvarse, cuando los ricos ponen su confianza en Dios y no en las riquezas. Y ahora, hablando de riquezas, mayormente uno piensa solamente en dinero, propiedades y cosas materiales, pero hay otras cosas también. Hay otras cosas en las que podemos ser ricos y no queremos dejar ciertas cosas, ¿no? Y muchas cosas son cosas en la cual estamos apegados, ¿verdad? Estamos apegados y estamos amarrados a ciertas cosas que no queremos dejar. Otra de la experiencia que la lección presenta, y a mí me llama la atención, porque es un personaje de mucha trayectoria y que vivió muchos años atrás, pero que su perseverancia, su fe, es muy importante de resaltar. Y nos estamos refiriendo a Job. Miren lo que dice aquí en la palabra de Dios. Algo que Dios mismo dijo, algo que Dios mencionó hacia Job, y que Dios tenga un concepto así de una persona realmente es muy, pero muy llamativo. Miren lo que nos dice aquí en el libro de Job, capítulo 1, versículo 8. Dice: Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Qué tremenda descripción que hace Dios de un hijo suyo. Tal vez en su tiempo no habría otro como él. Tal vez en su tiempo no habría personas que estuviesen tan entregados como él. Y lo pone allí en la palestra. Lo pone allí en la mira para que Satanás vea que en la tierra hay hombres fieles. Pero Satanás, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es decirle: bueno, él te sirve de balde, ¿no? Te sirve porque todo le das. Quítale para ver. Pero nosotros notamos aquí que este hombre fiel, respetuoso de Dios,
que había aprendido a vivir dependiendo de Dios y había adquirido muchas cosas por la gracia de Dios, oraba por sus hijos, velaba por los demás. Pero más que cualquiera de esas cosas, hay algo que resalta y que nos hace ver por qué él era nominado por Dios como uno de los más fieles y consagrados y entregados a la causa de Dios y por qué Dios lo tenía en tan alta estima. Yo voy a compartir con ustedes aquí en Job capítulo 29, versículo 12 en adelante. Miren lo que dice. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. Esta era la actitud de Job. Esta era la forma de actuar de este patriarca. Yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. Él estaba preocupado por aquellos pobres que vivían en su área, por aquellos huérfanos. Él veía por ellos, él les proveía. Él no estaba desinteresado en las necesidades de los demás. Él claramente dice, yo libraba al pobre que clamaba, al huérfano. 13. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí y al corazón de la viuda yo daba alegría. Él no podía ver a una viuda sufriendo. Él no podía ver a una viuda desamparada. El Señor la había bendecido tanto que él estaba dispuesto a compartir con aquellas personas y ser bendición para ellos, ser un medio de que alcancen la felicidad también. Versículo 14 dice, me vestía de justicia y ella me cubría, con manto y diadema era mi rectitud. Él se consideraba un hombre que había sido revestido por la justicia de Cristo, por eso él quería también actuar justamente, rectamente. Dice, como manto y diadema era mi rectitud. Él trató de ser lo más recto posible. Él tenía siervos que trabajaban para él. Él trató de ser justo con todos. ¿Qué nos dice en el versículo 15? Yo era ojos al ciego y pies al cojo. Qué tremendo, ¿verdad? Él estaba preocupado por aquellos ciegos y cojos. ¿Cómo les hacía vivir de una manera más llevadera? Proveyéndoles alguien que lo cuide, alguien que lo atienda, alguien que lo lleve, alguien que lo traiga. Él estaba preocupado por este tipo de personas. Versículo 16 dice, a los menesterosos era padre y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Este versículo último que hemos leído llama aún más la atención. ¿Por qué no estaba esperando que alguien le venga y dice, mira Job, allá hay un necesitado, o mira Job, por allá hay uno que sufrió una enfermedad o un percance? No esperaba que le digan. Él dice que buscaba con diligencia informarse. Hey, y fulano no lo veo, y mengano, ¿qué pasó? Y me parece que llegó alguien forastero. Él estaba indagando, él estaba preguntando, estaba averiguando a quién ayudar, a quién dar la mano. Y eso es algo que en realidad nos falta a nosotros. No estamos cumpliendo con el ministerio que el Señor nos ha encargado. Estamos más preocupados en nosotros mismos. Nos hemos vuelto egoístas consuetudinarios. Nos hemos vuelto muy centrados en el yo. Y estamos preocupados en adquirir cosas, en ganar dinero, en trabajar, en pasear, en un like. Y estamos centrados en un mundo en donde Satanás gobierna y el egoísmo, el egocentrismo, la egolatría, el orgullo, la suficiencia propia, todo ese es lo peor. Satanás nos tiene allí ciegos y no estamos viendo la necesidad de los demás. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, si nosotros no hemos visto la necesidad de otros es porque estamos viendo con ojos muy cortos la realidad que nos rodea. El Señor nos da muchas bendiciones y quiere que las administremos de la mejor manera. Y así como al pueblo de Israel se le educó, se le informó, se le dio la oportunidad de que ellos reciban bendiciones, pero que también las compartan,
también el Señor quiere que nosotros nos preocupemos por aquellos que son más pequeñitos, aquellos que tienen menos, aquellos que son más indefensos. Y cada vez que yo veo una noticia en donde un padre abusa, maltrata o es negligente con sus hijos, me llena de dolor. Cuando veo que hay niños que son abandonados, hay jóvenes que son maltratados, ¿no? Mujeres que son abusadas, violadas. ¿Cómo quedan esas personas? Quedan marcadas, quedan traumadas. Y si no vemos por ellas, si no les ayudamos, si no les damos una mano, entonces estamos perdiendo de vista la misión. Ese ministerio maravilloso que el Señor ha dejado en nuestras manos, de ir y ver por los necesitados. En cuanto hiciste a uno de estos más pequeñitos, a mí lo hicisteis. Y mis queridos hermanos, nadie puede decir que no está en condición de ayudar con algo, de alguna manera, de alguna forma. Tenemos nosotros que ayudar a los débiles y desamparados que hay entre nosotros, porque esto nos ayuda a experimentar una auténtica experiencia espiritual, una auténtica relación con Dios. Comenzamos a sentir que el Espíritu Santo es el que está tocando nuestra vida para que nosotros toquemos la vida de otras personas también. Y de esta manera las traigamos a los pies del Señor. Jesús es nuestro Salvador, nuestro Redentor, pero también es un pariente cercano. Jesús está cerca, más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Y el Señor quiere que también nosotros nos acerquemos a los demás y que nosotros podamos alcanzar a aquellos que están sufriendo por las situaciones que hay en este mundo. Debemos sentir ese deseo de participar, de apoyar, de ministrar. Tenemos que orar para que el Señor ponga en nosotros ese deseo de compartir un poquito de lo que el Señor nos ha dado, de dedicar un poquito de tiempo para aquellos que necesitan de nosotros. Tenemos que también dedicar un fondo para los pobres, separar algo para los necesitados, que nuestras iglesias tengan algo para ayudar a aquellos que son refugiados, que son asilados, que son viudas o huérfanos, o que son madres solteras, o que tienen una enfermedad, o que están pasando por una situación difícil, que han tenido un accidente, que se les quemó la casa. Hay necesidades, muchas, pero debemos preguntarnos, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿O qué quisiéramos que hagan con nosotros si estuviésemos en esa situación? ¿No quisiéramos que se nos ayude? ¿No quisiéramos que se nos dé la mano? ¿No quisiéramos que alguien venga y nos diga, abrígate con esto, come esto, o te doy esto para que al menos sigas avanzando un día más? También el cuidado de los pobres es un sello de que el Señor está actuando en la vida del cristiano. La preocupación por los ancianitos, la preocupación por los niñitos, la preocupación por los enfermos. Hermanos, algo tenemos que hacer, algo tenemos que realizar por estas personas. Tenemos que aplicar estas cosas a nuestra vida diaria. Ya dejemos de estar pensando en nosotros, dejemos de estar pensando en el yo de una forma que nos aleje de la realidad en la cual vivimos. Preocupémonos también de los demás. La iglesia primitiva dice que ellos visitaban, compartían y partían el pan en las casas y estaban ellos viendo las necesidades de los demás. Algunos vendían sus propiedades para compartir con los que necesitaban. Tal vez nosotros no vamos a vender nuestras propiedades, pero de lo que el Señor nos da, podemos también compartir, ayudar. Y recordemos que el Señor va a bendecir a aquel que es una bendición para otros. El Señor nos va a dar más de lo que nosotros damos. Y el Señor a abrir las ventanas de los cielos y derramará bendiciones sobre aquellos que son fieles, que son leales, que son dadivosos, que son bondadosos y que están preocupados por las necesidades de los demás. Yo quisiera desde aquí animarles a que ustedes pongan en práctica la misión que Cristo vino a cumplir, de ver por los más necesitados,
de ayudar a los pobres, de dar y compartir de lo que el Señor nos da. Y que podamos un día, cuando Cristo venga, ver a esas personas que también formen parte del reino de Dios. Que el Señor te bendiga, es mi deseo y oración.